Buenas tardes a todos. Continuando con la impronta que hemos dado de la maestría de todos los miércoles por la tarde, tener un conferencista internacional. Hoy he invitado a Juan Antonio García Amado, que es el más connotado filósofo español de la actualidad. Es un hombre de una versación filosófica jurídica muy importante. Y además piensa el derecho, piensa lo que dice y dice lo que piensa, cosas que son muy importantes en este momento particular de la historia de la humanidad. Yo he tenido la suerte de compartir con Juan Antonio García Amado una especialización que dimos desde la maestría junto con la cátedra de la Universidad de Alcalá en la bellísima ciudad de Alcalá de Henares, y además de compartir un seminario de filosofía del derecho en su Universidad de León, donde nos entendió, por supuesto, de maravilla, con la maravilla leonesa que corresponde, que es conocida. Y en esos 4 o 5 días que pudimos compartir, hablando siempre de temas de filosofía, descubrí que había estado en Alemania, que habían traducido obras importantes del alemán, y conversando del tema, salió una cosa que para mí fue una maravilla, un descubrimiento, ¿no? Yo que tanto estoy denostando al neoconstitucionalismo, encontré que tiene bases filosóficas políticas nazis. Y eso me pareció importante pasárselos a ustedes. Y quiero que sepan que en esta época de argumentación y de ponderación, donde desde la filosofía española nos dice que la norma importa poco, sino que importa la argumentación, Juan Antonio García Amado ha destruido todo en 4 palabras, en conversaciones respetuosas y amables con amigos filósofos españoles. Realmente, si pensamos que el derecho los ha destruido, ¿no? Yo creo que nadie podría seguir hablando de esas ideas después de conocer el pensamiento de Juan Antonio. Hoy le he pedido que nos cuente esta base nazi, que a mí me repugna tanto, que me molesta tanto, y que sin embargo nadie lo ha dicho, y él lo dice con una claridad extrema. Y quiero que ustedes compartan estas conferencias, que insisto, quiero que sean formativas, no simplemente informativas, de cómo opera una institución en cualquier parte del mundo. A mí esas cosas no me importan. Me interesa que esto sea realmente formativo, que sirva para que ustedes piensen el derecho, piensen un derecho mejor, el derecho que realmente creemos que nos merecemos en este siglo, particularmente en este tipo de pandemia. Estamos siendo avasallados en todas partes del mundo. Mi querido Juan Antonio, te recibo con todo afecto, con el abrazo cordial de siempre. Estás ya en tu casa, ya sos hombre reiterativo, repetido de esta maestría. Y te quiero que con la prolijidad docente que te caracteriza, les cuentes a esta gente mía el por qué hablamos de la base política nazi del actual neoconstitucionalismo. Te concedo la palabra, vamos a estar hasta las 7 de la tarde, así para que vayas guardando tu tiempo, y después me gustaría que si pudieras contestar algunas preguntas, si hubieras sabido hacerlo, pudieras hacerlo. Te escuchamos con toda atención, todos. Adelante. Muchísimas gracias, querido Adolfo, gracias una vez más por la hospitalidad que me das en tu casa. Lo has hecho físicamente y virtualmente. Me has recibido en tu casa hogar y en tu casa, que es también tu universidad y tus muchos títulos y actividades y maestrías y especializaciones en derecho procesal. Me siento feliz y agradecido de que podamos seguir compartiendo y de que me sigas considerando tu amigo como yo te considero a ti, y no hay distinción más, ni medalla más importante y más noble. Una aclaración, Juan, una aclaración. No te considero, eres mi amigo, ¿no? Son cosas diferentes. Somos amigos, y yo iba a explicar ahora que va a explicar a algo que tiene también, y en
empiezo por la parte personal, que es muy sincera, y pasamos rápidamente a la parte doctrinal, que se conecta muy fácil, ¿no? Adolfo Alvarado a mí se me apareció hace muy pocos años, gracias creo que a la mediación de un querido común amigo peruano que me recomendó y siempre le estaré agradecido. Y se me apareció Adolfo y se me aparecieron tantos amigos de su escuela y de su grupo. Y eso cambió cosas importantes en mi vida afectiva, claro. Gané nuevos amigos muy queridos y un grupo muy especial presidido por la comensalidad, pero también gané algo en lo académico y voy a explicarlo. Hace mucho tiempo, bastante ya, que me venía interesando de un modo puramente teórico o nominal por el derecho procesal. Hace muchos años ya que trabajando en cuestiones de teoría de la argumentación jurídica, que ha sido siempre una de mis dedicaciones, le debo mucho a ese tema, pues yo hace años que trataba de convencer a algún doctorando para que hiciera una tesis sobre derecho procesal, sobre los fundamentos del derecho procesal vistos desde, llamémoslo así un poco pedantemente, el modelo de fondo de la racionalidad argumentativa. Ni que decir tiene que todos los doctorandos de estos tiempos, jóvenes, no excesivamente dados al esfuerzo, pero no por su culpa, y que decir tiene que esos jóvenes huían de este tema ya de paso de mí en cuanto les insinuaba semejante cosa, ¿no? Pudiendo hacer una tesis doctoral sobre la globalización y tú, o los derechos de los animales pequeñitos, como, o no sé qué, pues el género neutro en la gramática parda, etcétera, pues pudiendo hacer una tesis sobre esas cosas, pues cómo meterse en los fundamentos del derecho procesal, ¿no? Y eso me estaba provocando a mí mismo entre una laguna en mi propia formación y una desmotivación. Y diré otra cosa también, con afán constructivo, ¿no? No quiero ser malo en esto, ¿no? Yo me había acercado, o había tenido la fortuna de convivir a veces en distintos eventos, alguno también en León, con algunos buenos y famosos procesalistas nacionales e internacionales. Digo mejor, filósofos del derecho un poquito pasados al derecho procesal, ¿no? Y había encontrado cosas interesantes ahí para uno como filósofo del derecho, pero me iba convenciendo cada vez más de que esos filósofos del derecho y algún connotado procesalista estaban tratando el derecho procesal desde la filosofía del derecho y no haciendo lo que a mí en realidad me inquietaba y me interesaba, que es ver la filosofía del derecho desde el derecho procesal o buscarle una adecuada relación, ¿no? Yo creo, formulo una hipótesis para hablar otro día o por si alguien se tienta con este tipo de investigación, ¿no? Yo creo que hay dos disciplinas que se han hecho filosóficas y no siempre para bien, ¿no? ¿Qué significa que se han hecho filosóficas? Que están perdiendo entidad dogmática, en el mejor sentido de la expresión, y se están dando a una cierta filosofía especulativa, ¿no? Que no es la que más me gusta a mí. Esas dos disciplinas son, desde luego, el derecho constitucional. El derecho constitucional en Latinoamérica ya no existe más. Hay filosofía del derecho neotomista, pero con pañuelo palestino en lugar de con sotana, pero las personalidades son las mismas, ¿no? Y el derecho procesal, yo diría, y perdónenme, esto es un gran atrevimiento, una provocación que me permito, puesto que estoy entre amigos. El derecho procesal, yo diría que está por regla general, entre nosotros en España y creo que en América Latina también, entre el siglo XIX y la posmodernidad, pero no ha pasado por la Ilustración ni ha pasado por la teoría jurídica moderna, ¿no? El derecho procesal que a mí me enseñaron cuando estudié mi carrera aquí y en las conversaciones que he tenido con la mayoría de los procesalistas, todo tiene excepciones, claro, pero el derecho procesal, que mayoritariamente, con notables excepciones, se sigue cultivando en España, es el derecho procesal de la jurisprudencia de conceptos alemana, ¿no? Algo a lo mejor luego diremos, ¿no? Es un derecho que cultiva, por no decir que ordeña,
conceptos inverosímiles y categorías inútiles por perfectamente abstractas, ¿no? Pueden gastarse un semestre entero dando distintas definiciones de acción, de jurisdicción, de proceso y de no sé qué más, y uno piensa, bueno, ya, pero está riquísima la cena, pero ¿cuándo nos vamos a la cama? Oiga, y eso no llega nunca, ¿no? Bueno, entonces es un derecho procesal conceptualista y radicalmente alejado de la práctica, porque vive en un mundo de conceptos tan abstrusos como absorbentes, ¿no? Y hay un derecho procesal posmoderno que ha descubierto cosas como la relación entre prueba y verdad, tema interesantísimo sobre el que estos teóricos, muchos de ellos amigos míos, han hecho aportaciones bien interesantes, pero con eso también la práctica procesal yo diría que queda muy abandonada, porque saltamos directamente al terreno de la epistemología. Uno, cuando piensa en derecho procesal, tal vez ingenuamente, piensa en un juez, en un proceso, piensa en unas partes que hacen sus alegatos, que planean sus estrategias, que argumentan, piensa en tribunales, jurados y sentencias, ¿no? Pero de pronto esta filosofía procesal moderna, pues razona más para epistemólogos y para filósofos del conocimiento que para jueces, para abogados litigantes, para fiscales y así, ¿no? Entonces, bueno, toda esta introducción era para decir que modestamente y en mi formación y en mi pensamiento, pues el encontrarme con Adolfo y con su grupo me sirvió para reforzar mi intuición y para alcanzar una vocación, para culminar una vocación tardía, que es la de filósofo del derecho interesado por el procesal, que nunca va a ser procesalista, nunca va a dejar de ser filósofo del derecho, pero le gusta el derecho procesal de verdad y no las quimeras conceptuales o las reflexiones puramente filosóficas en contacto con la práctica. Así que, bueno, pues esa es la razón de fondo por la que me hace tan feliz y me siento, y no es una expresión excesiva, pues en cierta manera personal y académicamente realizado al hablar ante compañeros y auditorios como este y poder tratar de aportar algo para quienes son y quieren ser procesalistas. Bueno, pero después de este prólogo resulta que tengo que hablar de un título que se llama Justicia sin ley sobre los orígenes alemanes y conservadores del neoconstitucionalismo. Bueno, pues vamos con eso. Y la tesis de fondo es que las cosas no son lo que parecen y que, en mi humilde opinión, vivimos en tiempos de profunda impostura en la academia jurídica y en la teoría del derecho, y que mientras ponemos cara de santidad y fingimos no enterarnos de lo que pasa, en nuestros sistemas jurídicos y políticos le estamos abriendo la puerta al diablo. Esto es, le estamos franqueando la entrada a la arbitrariedad, a la tiranía, a la inseguridad jurídica, a la falta de garantías y a la vulneración de los derechos. Lo que pasa que los que antaño eran naturalistas de perfil marcadamente político y confesamente político, ahora han aprendido a vestirse con las galas del progresismo, ¿no? Y entonces uno de los fenómenos más curiosos de este tiempo es que quienes amenazan nuestros derechos proclaman a los cuatro vientos que han venido para defenderlos, ¿no? Y quienes humillan nuestras garantías nos juran otra vez el paraíso de la justicia y el reino indeleble de la equidad, ¿no? Bueno, pues yo diría que en el marco de eso que muy genéricamente, ya de pronto trataré de precisar algo, llamamos el neoconstitucionalismo, que es la doctrina teórica constitucional y filosófica que domina brutalmente, que diría yo que arrasa en la academia latinoamericana y un poco, y también en la europea, pero menos, ¿no? El neoconstitucionalismo, yo diría que tiene entre sus cultivadores
un 90% de ingenuos y un 10% de cínicos, ¿no? Yo, y por tanto, no atribuyo mala intención a quienes están contribuyendo a acabar con las seguridades, por lo demás escasas, del ciudadano en el Estado de Derecho, para volver a convertirlo en siervo de los poderes que para más Inri ni siquiera son poderes nuevos, son los viejos poderes de toda la vida, pero que se han quitado la corbata y el alzacuellos, pero son los mismos perros con distintos pañuelos palestinos al cuello, ¿no? Bien, pues digo que la ingenuidad proviene de que seguramente no se conocen bien o no se han reflexionado, suficientemente ni sobre los orígenes de ese constitucionalismo axiológico, denominémoslo algo metafísico, ni sobre las posibles consecuencias fatídicas que puede acabar teniendo para nuestros sistemas jurídico-políticos. Y es lo que quiero contarles, y ya después de tan larga introducción y de exponer brevemente cuál es la tesis de fondo, pues arranco con el plan, ¿no? Lo primero que les quiero resaltar es que, puesto que el derecho es política, en gran medida, la teoría del derecho es política también. No hay una teoría del derecho apolítica. En el fondo, lo que hay es distintos grados de conciencia y de consciencia entre quienes hacemos teoría del derecho a todos los niveles, quienes hacemos teoría general del derecho como los filósofos, o quienes cultivan muy dignamente y lealmente parcelas concretas de lo jurídico, como son los llamados, y nada de peyorativo en mi expresión, dogmáticos jurídicos, civilistas, procesalistas, administrativistas, mercantilistas, etcétera, etcétera. Digo que todos nuestros debates tienen una posible lectura política, porque todos, pero más aún los que hacemos teoría general de lo jurídico, todos en realidad en el fondo tomamos partido por unas u otras teorías en función de cómo nos figuramos y cómo queremos un modelo de Estado, un sistema de poder y una forma de convivencia. En ese sentido, no hay ni tiene por qué haber teoría del derecho inocente. Y la gran pregunta que todos deberíamos hacernos en todo instante, y particularmente en este presente tan revuelto, la pregunta que deberíamos hacernos los mismos los positivistas, los que yo llamo moralistas de buena fe, y que se quieran todavía demócratas, esa pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de teoría del derecho sirve mejor a las estructuras de este maravilloso invento de la humanidad que denominamos Estado constitucional, democrático y social de derecho, ¿no? ¿Qué manera de concebir lo jurídico y su práctica, el papel del legislador y el papel del juez, entre otros? ¿Qué manera de entender esos papeles es la que mejor cuadra, encaja con las sutiles estructuras del Estado de Derecho, que no es un Estado cualquiera y que tampoco da pie o pretende convivir con un derecho cualquiera? Y en ese sentido, no somos inocentes. El ejemplo más fácil de la implicación inmediatamente política de la teoría jurídica, pues nos lo da el viejo justnaturalismo. El justnaturalismo, digamos, posterior a la codificación, es por definición conservador. ¿No se puede ser conservador? Claro que se puede ser conservador. Es perfectamente legítimo ser conservador en cualquiera de los órdenes compatibles con nuestras constituciones, que son constituciones anchas, amplias, generosas y acogedoras, al menos en su letra y en su intención originaria, quizá no tanto en algunas interpretaciones interesadas. Pero el viejo justnaturalismo es conservador, y es conservador en el rol que desempeña dentro de este Estado de derecho constitucional, basado en un principio, ya que hablamos de principios, nombremos uno de los primeros y más básicos, en el principio democrático o el principio de soberanía popular. Porque lo que el justnaturalismo, ahora estoy hablando del viejo justnaturalismo, del que no quedan muchos representantes expresos porque se han mimetizado en principialistas alexianos, allá por Argentina hay alguno de estos, pues digamos, ese naturalismo ha querido ser siempre
un límite al legislador democrático, ¿no? Su empeño ha sido siempre el de decirle al legislador, mire, por mucho que usted, pongamos por caso, no me tomen el ejemplo malo, consideren mis ejemplos aleatorios y piensen que no estoy tomando partido por unas alternativas u otras de las que quepa decidir ahí a propósito de mis ejemplos. Pero ese ius naturalista le está diciendo al legislador, mire, por mucho que usted un día emita, promulgue una ley permisiva del aborto voluntario de la mujer en plazo o en ciertas circunstancias, eso no puede ni debe ser derecho nunca, porque de tan injusto no puede ser jamás compatible con la esencia de lo jurídico, ni se puede acomodar con el modelo de legitimidad democrática, que no puede ser legitimidad que habilite para cometer crímenes o para incurrir en radicales aberraciones, ¿no? Eso es lo que dicen ellos, no lo que digo yo, ¿no? Porque lo que yo pienso no importa. Ahora vamos a ver cuál es el juego de las ideologías que se revisten de teoría jurídica aséptica cuando en realidad obedecen a patrones políticos, y está bien que así sea, y bueno será que lo confesemos y lo asumamos desde el minuto uno. Entonces, ese justnaturalismo clásico, y en cualquiera de sus versiones, desde el llamado justnaturalismo tomista hasta el justnaturalismo que se dice realista o del realismo clásico, tal como lo cultivaba en España toda una escuela vinculada al Opus Dei y que tiene sus importantes ramificaciones en Latinoamérica y en Argentina. Bueno, todo ese justnaturalismo en todas sus versiones tiene y quiere y persigue una función eminentemente política, que es, manejando el concepto de derecho, poner trabas a lo que el legislador pueda decidir. Bueno, mi tesis es que el neoconstitucionalismo actual, de base alexiana, Robert Alexi, de base principialista y que utiliza el llamado método de la ponderación, obedece a los mismos esquemas. ¿Cuáles esquemas? El propósito de relativizar el valor de la ley, cuestionando por una parte su legitimidad, presentando la legalidad como resabio a superar de un pasado formalista, y con la particularidad que tiene este justmoralismo de hoy, justnaturalista o no justnaturalista alexiano, con la particularidad de que proyectan en las constituciones esa escala de valores siempre conservadores, siempre malamente compatibles con los planteamientos democráticos y con el modelo de legitimidad democrática. Toda teoría del derecho, esto es un ejercicio que está sin hacer, y con esto culmino esta primera parte muy breve de mi exposición. Toda teoría del derecho debería ser analizada no solo en sus consecuencias políticas, sean o no directamente queridas por quienes participan de esa teoría, sino también por el contexto en el que nace, por el contexto ideológico en el que nace. Y eso, y esta es, formulo ahora una tesis que terminaré por sostener al final de mi exposición, eso tiene una consecuencia muy interesante también, que es que no se puede importar de cualquier manera una teoría del derecho que viene de otro país o que viene de otra cultura. Esto me parece a mí que ha pasado en nuestra teoría jurídica con el caso de Dworkin, ¿no? Dworkin, que es un autor oscuro, contradictorio, caótico y retóricamente un poco sinvergüenza. Dworkin escribe, pienso, movido por el contexto político de su país, Estados Unidos, en aquellos tiempos, años 70, primeros 80, en los cuales lo que se pretende con su principialismo es, digamos, remover las ínfulas conservadoras de un constitucionalismo norteamericano originalista
que pone demasiado empeño en la pura letra de la Constitución, desconociendo lo que de discrecionalidad interpretativa hay en la labor de los tribunales constitucionales, en el caso norteamericano del Tribunal Supremo, o que pone el énfasis en las intenciones del legislador o del constituyente originario, de los padres de la Constitución, y ahí viene ese denominado originalismo como muy potente corriente doctrinal en Estados Unidos. Bueno, Dworkin escribe para liberar la Constitución de las ataduras conservadoras, y entonces recurre a una idea de principios como trasfondo moral actualizable, digámoslo así, de las constituciones, para que no se conviertan en una estatua de sal, para que no padezcan una rigidez anquilosante esas constituciones, y para que sean compatibles no solo con las políticas conservadoras, sino también con designios reformistas. ¿Cuál es el problema? Y en realidad estoy adelantando lo que en parte será mi tesis. ¿Cuál es el problema? El problema es que Dworkin más Alexis, a quien enseguida me referiré más por extenso, Dworkin más Alexis son recibidos en nuestros países latinos en contextos completamente diferentes, donde invocar principios es hacerle el juego a dos tipos de obispos, ¿no? Los de la sotana y los de sin sotana, pero que tienen el mismo espíritu dogmático y que provienen de las mismas clases sociales, de las mismas universidades carísimas y de las mismas 4 calles lujosas u urbanizaciones más costosas en las grandes capitales de cada país. Entonces, Dworkin y Alexis, que vienen de contextos distintos, se convierten con sus teorías en absolutamente funcionales para unas viejas clases dominantes a las que les estorba la ley, les estorba la democracia, les estorba el pueblo, y todo esto se lo quitan de en medio, explicando a sus pupilos en las aulas de las universidades más costosas de cada país, donde se sienta cátedra para todo el pueblo, explicando ahí que la ley es cosa del pasado, que todo legislador es corrupto por definición porque lo vota el pueblo ignorante, y al grito de déjenoslo a nosotros que tenemos un doctorado en Harvard, déjenoslo a nosotros que somos los que hemos hecho unos seminarios en Kiel, déjenoslo a nosotros que vamos a hacer el primer caso en la historia en que la revolución social se presenta como revolución de las élites para el pueblo, ¿no? Déjenos que en nombre de la Constitución degrademos la legalidad, anulemos la democracia, hagamos perder toda esperanza de reforma social de base popular seria, olvidémonos de cualquier reforma con base legal, pensemos que ya no vivimos en el Estado legal, sino en el Estado constitucional, y a partir de ahí seremos nosotros, desde la academia y desde los altos tribunales, los que daremos al pueblo el pan y las libertades. Y todo esto se hace con unos esquemas constitucionales y una metodología, la ponderación, que sirve precisamente para poner en riesgo extremo cualesquiera derechos y cualesquiera garantías, siempre y cuando que esté en juego algo que en verdad interesa al poder. Y ahí es donde se dedican las altas cortes a hacer lo que a mí me gusta llamar jurisprudencia simbólica, parafraseando a lo que algunos sociólogos del derecho han llamado legislación simbólica. Y jurisprudencia simbólica son aquellas sentencias de extremo progresismo y radical innovación cuando el Estado no se juega nada serio, y que habilitan a esos tribunales para que no se les vea el conservadurismo y el clasismo de fondo, cuando, fingiendo que aplican los mismos métodos o las mismas pautas de ponderación, deciden a favor de la oligarquía y deciden a favor de los viejos esquemas de dominación, cuando sí está en juego
algo que importa al sistema económico o al sistema político o a ambos confabulados, tal y como suelen confundirse en las democracias deficientes y más en nuestros tiempos en las democracias, en las supuestas democracias populistas. Bueno, entonces tengamos claro lo siguiente y termino esta primera parte, ¿no? Toda teoría del derecho, toda, supone una toma de partido generalmente implícita o tácita por cuestiones sobre las siguientes. ¿Quién decide? ¿Con base en qué decide? ¿Con qué límite o qué garantías para la decisión? Y con qué controles para los decididores. Y en esto complemento la idea con lo siguiente, ¿no? El modelo del Estado constitucional y democrático de derecho presupone controles extraordinariamente estrictos y presupone poderes, todos los poderes del Estado, sometidos a la Constitución y a la ley, en la idea de que la ley como tal ha de valer, ha de imperar y ha de ser aplicada por todos sus operadores, siempre y cuando que no contradiga la Constitución, pero contradecir la Constitución es contradecir su letra, no contradecir su espíritu tal como lo entienda ese magistrado constitucional que maneja la ouija y que de pronto descubre valores ignotos, derechos insospechados o principios misteriosos en el fondo constitucional y los lanza precisamente contra la letra, contra los derechos y contra las garantías. Entonces hay que preguntarse eso cada vez que leemos a tal o cual autor. Nos está proponiendo un Estado en el que los pleitos, en el que las normas las haga quién y con qué efecto, en el que los jueces apliquen esas normas o no y con qué límites, en el que los supremos decididores y hasta los guardianes de la Constitución asuman su responsabilidad o se encomienden a misteriosos oráculos o a Biblias desconocidas o escritas en un idioma moral al que solo ellos tienen acceso o solo ellos tienen entrada. ¿Quién decide? ¿Con qué base decide? ¿Con qué límites se decide? ¿Y con qué controles? Y aquí, y en ese marco, el derecho procesal tiene un papel absoluto, porque en el Estado constitucional y democrático de derecho, ese que ahora hablaremos de la ley fundamental de Bonn, de la Constitución alemana, ese que de la mejor manera primera diseñó la Constitución alemana del 49, en ese Estado el derecho procesal es más importante que el derecho sustantivo. En ese Estado el derecho procesal es más importante que el derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque la sustancia nada importa cuando no hay garantías, ¿no? Porque el Código Penal, lo que el Código Penal tipifique o no como delito, para mí pasa a ser poco menos que intrascendente. Si no hay una garantía procesal que me asegure que va a imperar el principio de legalidad estricta y que no se me va a condenar jamás si no es por un delito previamente tipificado y descrito en ley clara, etcétera, etcétera. Y de poco me sirve a mí cómo el legislador pinte el derecho de familia de mi país si al final no va a ser en lo que esté claro ese derecho de familia el que determine si yo quedo con la custodia de mis hijos o no, o con la casa familiar o no. No va a ser eso, o la interpretación que de esa norma haga la judicatura, asumiendo su responsabilidad por lo que de discrecionalidad haya en esas interpretaciones, si a la postre no va a ser la ley responsablemente interpretada la que determine mi suerte familiar en una crisis de familia, sino que va a ser la puntual ponderación en nombre de evanescentes principios como el del interés superior del menor, que como todos los principios de ese calibre es mentira. Es mentira. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Señores magistrados de las altas cortes, ¿nos permiten que estos amigos y un servidor hagamos una investigación a fondo sobre lo que significa el interés superior del menor en 1000 sentencias para ver si es del menor
para ver si es interés y para ver si es superior. Permítame decirles que un poquito el tema lo tengo estudiado en mi casa, esto es, en mi país. El tema del interés superior del menor, y es mentira. Es un interés subordinado a la familia, de modo que en cada sentencia que lo utiliza hay todo un preámbulo, unos primeros apartados de esa motivación donde se glosa hasta la extenuación ese principio, su valor y su importancia. Después se dice que se ponderó y que en este caso al menor le conviene volver con la familia biológica y no seguir con esa familia de acogida con la que lleva 3 años y que le tratan maravillosamente. El interés es circunstancial. Esto es una nota a pie de página, no es mi tema, pero me permito a modo de provocación aquí. El interés superior del menor, tomado en serio, como a lo mejor hay que tomárselo, es una carga de profundidad contra el viejo modelo de familia. Ah, pues venimos a lo ideológico. Lo que no se puede es estar en la procesión y repicando. Lo que no puede es usted sostener el interés superior del menor mientras defiende el viejo modelo de familia. Lo que no puede usted es mantener, defender desde su militancia en el Opus Dei, pongamos por caso, señor magistrado, militancia que yo defiendo, está en su derecho. Usted no puede defender su viejo modelo de familia diciendo que al mismo tiempo le hace honor al interés superior del menor, porque usted está haciendo prevalecer la familia biológica sobre el interés del menor, salvo en casos extremos de violencia, miseria, abandono, etcétera, etcétera. Entonces, hay un lema que formulo con excesiva radicalidad aquí, que estamos en confianza, es que examinen a fondo los principios. Estudien la letra y las consecuencias de las decisiones. No se dejen llevar por la música. Los principios son mentira, pero no son ontológicamente mentira. Es demagógica, es simbólica y es falsa de toda falsedad gran parte de la jurisprudencia actual que, fingiendo seguir esos principios, desautoriza la ley democráticamente legitimada para poder hacer lo que le dé la gana en cada ocasión el señor magistrado y la señora magistrada. Bueno, y entonces, ¿y con Alemania qué pasó? ¿Y esto qué tiene que ver con Alemania? Bueno, vamos a ver de dónde viene eso. Y ahora permítame, pues hay 15 minutitos de historia del constitucionalismo alemán y espero que al final veamos la conexión entre una parte y la otra. En el 2019 celebramos el 100 aniversario el aniversario número 100 del centenario de aquella malhadada, fatídicamente destruida Constitución de Weimar de 1919. Es muy interesante, muy interesante. Alguna vez he sostenido que debería ser materia obligatoria, debería ser obligatorio en cada facultad de Derecho que se dedicara al menos un día completo de la enseñanza a los jóvenes estudiantes a explicar cómo fue y qué pasó con la Constitución de Weimar, porque si algo, esa etapa del constitucionalismo mundial deja claro, es que la mejor constitución que podamos ahora mismo imaginar no sobrevive a la deslealtad de los juristas en general y de los constitucionalistas en particular. A la Constitución de Weimar no la mató, le dio la estocada final, acabó de ejecutarla al nazismo, cómo no, pero la Constitución de Weimar estaba herida ya de muerte antes de que llegara Adolfo Hitler y la habían herido de muerte los constitucionalistas. ¿Y por qué los constitucionalistas alemanes la habían herido de muerte y quiénes eran ellos? Bueno, saben, esta clasificación, esta pequeña taxonomía que les voy a decir, está hecha y bastante estudiada, no me lo estoy inventando. ¿Saben cuántos constitucionalistas alemanes, es decir, en ejercicio académico, entre 1919 y 1933, ¿saben cuántos de aquellos constitucionalistas defendían la Constitución de Bonn y su modelo constitucional, su modelo de democracia parlamentaria y su modelo de incipiente democracia de derechos y su modelo de garantías? ¿Saben cuántos la defendían? Están contados.
Hagan ustedes un cálculo en su cabeza al albur, al buen tuntún, que diríamos en mi país. Imagínense, serían 15, serían 50, eran 3,5. Y no hay ni uno más. No hay ni uno más. Era Kelsen, que ya saben, Kelsen estaba por esos años en Austria. Kelsen hace la Constitución austríaca de 1919, donde por primera vez se introduce en el derecho continental el modelo de control concentrado de constitucionalidad mediante un tribunal constitucional. Por eso tiene tanta gracia cuando el neoconstitucionalista poco leído dice, no, es que al positivista kelseniano no le gusta, no cree en la eficacia de la Constitución y no le gusta el constitucionalismo. A ver, hermano, lea la M con la A, ma, que es que si el sistema de control concentrado de constitucionalidad se lo inventa Kelsen y lo impone en la Constitución austriaca y además con algunos detalles tan interesantes como los siguientes, ¿no? En el planteamiento constitucional originario, obra de Kelsen, y tal como esa Constitución de Austria entra en vigor, los magistrados constitucionales tienen un cargo vitalicio, al igual que los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Y la razón cuál es? La razón es para hacerlos independientes, ¿no? ¿Qué es lo que aterra? Piense cada uno en su país y todo tiene excepciones, pero ¿qué aterra más a un magistrado constitucional cuando ya lleva sus 3, 4 años en el cargo? ¿Cuál es su angustia? ¿Qué es lo que de noche no le deja dormir? Y digo, oiga, que solo me quedan 3, ¿y qué seré yo de mayor? ¿No? Y me harán embajador en el Vaticano, seré defensor del pueblo, me nombrarán ministro, me enviarán a la Corte Interamericana, conseguiré acceder a la comisión. Bueno, entonces hay una manera de acabar con eso. Hay dos, en realidad, ¿no? Y que él se las tenía en la cabeza. Una manera es, no, ustedes son vitalicios y cuando se van a su casa, ¿no? Y otra manera, no, su cargo dura el tiempo que dura, y después les vamos a seguir pagando el triple que al presidente de la nación, pero ustedes ya no pueden ser más que abuelos que pasen a sus nietos, y eso con cuidado, ¿no? Pero claro, es una manera de asegurar, era una manera bárbara de asegurar la imparcialidad y la independencia de aquellos magistrados. Entonces eran solo magistrados, por desgracia no había magistrados, ¿no? Bueno, y cuando se va, y entonces a Kelsen se le nombra magistrado del propio Tribunal Constitucional que él había creado, y cuando se marcha Kelsen, cuando en el 29 hay en Austria un movimiento reaccionario casi fascista y se reforma la Constitución para hacer a los magistrados constitucionales dependientes, es decir, para ponerles un plazo temporal a su ejercicio. Bueno, es el instante en que, como ustedes saben, que él se va a Alemania, acepta la llamada de la Universidad de Colonia, donde al poco es decano y de donde tiene que huir cuando están llegando al poder los nazis. Y bueno, y les podría contar muchísimas más anécdotas, pero estábamos enumerando cuántos constitucionalistas alemanes de aquel tiempo defendían la Constitución. Era Kelsen, era Thoma, era Radbruch, el primer Radbruch, aunque Radbruch propiamente no era constitucionalista, sino un filósofo y penalista, pero miren de dónde tenemos que echar mano para llegar al menos a 3. Y era Anschutz, un constitucionalista de orientación bastante conservadora, pero siempre, y era el mayor de todos ellos, siempre leal con la Constitución de Weimar. Y ahí se acaba. Y todos los demás que eran legión, ¿qué decían de la Constitución de Weimar? Todos los demás constitucionalistas y prácticamente todos los otros profesores de derecho de todas las universidades alemanas de la época, pues decían que era una constitución de partidos, no de parlamentos, sino de partidos, que la democracia parlamentaria era la democracia del ruido y del desorden, que la democracia parlamentaria era una forma de debilitar a los estados, haciendo que todo y hasta lo más esencial y hasta los valores más sagrados estuviera todo el rato en discusión y sometido a vaivenes y reformas. Eran los que decían que la Constitución iba a destruir a Alemania porque Alemania, para mantenerse como el Estado fuerte que merecía ser, debería estar organizada alrededor de un poder fuerte,
sólido y de base personal. Bueno, es la discusión que ustedes conocen, es el gran debate Kelsen-Schmidt sobre el guardián de la Constitución. Ahí, la Constitución de Weimar tuvo bueno, algunos defectos de estructura, de construcción, y uno de los más graves fue que, aunque establecía dos tribunales supremos o superiores o dos cortes supremas, no atribuyó de manera precisa la función de control abstracto de constitucionalidad a ninguna de esas dos cortes supremas, que era el Staatsgericht y el Reichsgericht, ¿no? Y entonces había una que tenía, el Staatsgericht tenía la función de resolver los conflictos constitucionales entre los estados federados y el estado federal o el estado central, es la que dirime el famoso pleito entre Prusia y el Reich, y Prusia y el Estado, allá a principios de los años 30, donde gran parte de estos constitucionalistas se alinean, unos para defender a Prusia y otros para defender al Estado, que estaba intentando violentar el sistema de organización territorial del Estado. Bueno, pero el caso es que, digo, la inmensa mayoría de esos constitucionalistas abominaban de la Constitución por ser de base parlamentaria. ¿Y qué más hacían? Estaban tratando, y esto culminará en el nazismo, estaban tratando de reconstruir la idea de derechos, lo que acabaremos llamando derechos fundamentales. Estaban tratando de reconstruir la idea de derechos básicos o primeros de los ciudadanos como derechos que no dejaran de serlo del todo del Estado, ¿no? Nosotros tal vez hoy ya estamos demasiado imbuidos, para bien, de esa idea de que mis derechos fundamentales son míos. O sea, si yo jurídicamente tengo algo mío, de mi estricta propiedad, y que me resguarda, que forma como una especie de fortificación de mis intereses y bienes básicos, eso que es mío antes que nada, son mis derechos fundamentales, como derechos subjetivos, es decir, del sujeto. Aquel constitucionalismo alemán, siguiendo la estela de Jelinek, que habló de antes ya en el 19, de los derechos públicos subjetivos, trataba de mostrar que los derechos, lo que hoy llamamos derechos fundamentales, tienen dos dimensiones. Igual que el Estado tiene una cara, para Jelinek, tiene una cara jurídica y tiene una cara fáctica, los derechos fundamentales tienen una cara jurídica, son derechos subjetivos, pero tienen una cara fáctica también. Los tenemos porque el Estado nos los da, y en últimas son derechos del Estado que, en virtud de algo así como un pacto constitucional, nos presta, ¿no? Solo tuvo la teoría jurídica del nazismo que llevar esto a sus últimas consecuencias y añadir algo como esto, y simplifico y caricaturizo. Solo tuvo que añadir algo como esto: nos los presta a cambio de que los usemos bien y de que nunca jamás los usemos contra el propio Estado. Porque en el momento en que usamos nuestros derechos, no por el bien y al servicio y en sintonía con el Estado, sino contra el Estado mismo, perdemos la titularidad de esos derechos. Y por eso, y por definición, dirán esos mismos autores, esos mismos constitucionalistas de Weimar, ya convertidos en constitucionalistas nazis, por eso dirán que quienes son enemigos naturales del Estado, como los comunistas o como los judíos, por definición no pueden ser titulares de derechos, no pueden ser titulares de derecho subjetivo ninguno, porque si los derechos son del Estado, antes que ser de uno, por definición el Estado no puede dejarle sus derechos a quien pretende destruir esos derechos. Si hubieran ya tenido la herramienta de la ponderación, aquellos juristas, Carl Schmitt a la cabeza, pero también Forsthoff, Mounts y tantos otros, si hubieran tenido esa herramienta, habrían dicho que en la ponderación, cuando es fuerte la tensión entre el derecho individual y el principio que ampara una potestad estatal al servicio del bien común, naturalmente tiene que vencer y va a vencer el principio estatal y el interés del Estado. Bueno, esos constitucionalistas, digo, seguimos en Weimar, odiaban la Constitución
Pero no eran los únicos. La odiaban también los jueces. Cuando Raz Brugera, en el primer gobierno de Ebert, el gobierno socialista, prácticamente el primer gobierno de la República de Weimar, cuando Raz Brugera, ministro de Justicia, cae en la cuenta con sus colegas de qué le va a servir tener esa ilusionante constitución y tratar de hacer una legislación avanzada si todo va a pasar por el filtro y el control de los jueces, y los jueces alemanes, dice Radl, son reaccionarios. Y entonces tienen una idea genial, pero que no les funcionó. Dijeron, vamos a ofrecerles la jubilación con el 100% de su salario a los jueces alemanes en ejercicio, ¿no? O sea, ustedes, señores jueces, vamos a renovar la judicatura, pero ustedes no van a ser perjudicados. Seguirán cobrando lo mismo hasta que les llegue su edad de jubilación si se retiran a su casa. ¿Y saben cuántos se retiraron? Menos del 2%. ¿Y saben para qué se quedaron los que se quedaron? Lo voy a decir a la española y ustedes me disculparán. Se quedaron a joder. Se quedaron a destruir. Se quedaron a dinamitar. Y hay un profesor de la Universidad de Tübingen que en los años 20 publica, un profesor de matemáticas. Los constitucionalistas estaban haciendo las labores del hogar constitucional, jodiendo, ¿no? Y entonces llega un matemático a estudiar Derecho, no a estudiar Derecho, llega un matemático con sus sistemas a analizar sentencias y formula la famosa frase de que la justicia alemana está tuerta del ojo derecho, ¿no? Porque lo que constata ese matemático, simplemente contando delitos y penas y analizando procesos, es que a idénticos delitos de sangre, casi todos los antecesores del nazismo, casi siempre que el que mataba o hería era un ultraderechista, había absolución o penas nimias, y casi siempre que era un izquierdista se condenaba a penas de cárcel gravísimas, ¿no? Y eso lo estaba haciendo una judicatura que hoy diríamos gravemente sesgada y enemiga de la Constitución. Es la misma judicatura que cuando el intento golpe de 1923 de Hitler, el llamado Putsch de la cervecería, estando los hechos claros, porque Hitler y sus secuaces entran a tiros a aquella cervecería donde estaba, por lo demás, haciendo un mitin político, un político conservador. Bueno, pues está claro el intento de golpe de Estado y se convierte el proceso de Hitler, que desde el punto de vista de las normas procesales, empezando por la competencia del tribunal, es una especie de antología de ilegalidades en el proceso, se convierte en una plataforma propagandística para Hitler, donde el tribunal le permite que hable días enteros Hitler haciendo sus alegatos allí y su propaganda, y que cuando termina en condena le imponen la pena mínima que el tribunal, que el Código Penal permitía, haciéndole la calificación más benigna que cabía, pero resulta que había una pena accesoria para ese delito de rebelión o de intento de golpe de Estado, porque decía el Código Penal que si por tal delito era condenado un extranjero, un no alemán, la pena accesoria era que en cuanto cumpliera sus años de cárcel en Alemania debería ser expulsado de Alemania. Y el tribunal, con sus santos atributos, acaba escribiendo en la sentencia que esa pena accesoria no se le puede aplicar a un ser humano que piensa, que aunque sea austriaco, piensa y siente tan profundamente la patria alemana como Hitler, ¿no? Eso lo dicen los jueces alemanes en el 24, esos jueces que abominaban y odiaban del régimen parlamentario y de la legalidad, porque eso de que ya no vivimos en un estado legal, no lo ha dicho el primero, ese constitucionalista que ustedes están pensando, lo dijeron los jueces reaccionarios de la Alemania de Weimar y lo dijeron después los nazis, ¿no? Bueno, y luego entonces, ¿qué pasó con el nazismo? Y ya vamos a llegar a donde nos interesa enseguida. Bueno, pasó con el nazismo que año 33, los jerarcas del partido nazi se molestan con las facultades de derecho. ¿Saben por qué? Y un marciano, si estuviera entre nosotros, pero entre nosotros ya no hay lugar para la ingenuidad, diría, no, pues seguramente aquellos profesores empezaron a decir a sus alumnos que hay que defender una constitución. Te voy a decir otra vez
a la española y me vuelven a disculpar. Y una mierda. Ninguno dijo eso. ¿Saben por qué se molestaron los jerarcas nazis? Por las filas que se formaron de profesores de derecho afiliándose al partido en cuanto Hitler tomó posesión. Porque fueron todos como las ovejas que eran. Fueron todos a afiliarse, con contadísimas excepciones, también están estudiados, poquísimos, ¿no? Y entonces se pusieron a escribir a favor de Hitler desde el día 1. Claro, pagó uno por todos. Hubo alguien que hizo de cabeza de turco o de chivo expiatorio, Carl Schmitt, que efectivamente era una cucaracha moralmente. Era un intelecto genial con un alma de cucaracha o de lombriz intestinal, ¿no? Pagó él por todos, porque fue el único que no retornó a su cátedra. Todos los demás volvieron al poco después de 1945. Pero ahí se dedicaron, por ejemplo, a explicar, miren qué interesante es esto. Schmitt y Forstov y Mount explican en un año, a partir del 35 al nazismo dejó de interesarles el derecho. El nazismo era un sistema de vocación ajurídica, ¿no? Despreciaba el derecho y despreciaba a los juristas, y esto fue parte del drama de esos profesores que quisieron hacerse merecedores del premio de los nazis. Los nazis despreciaban con toda su alma a los abogados, ¿no? y a los profesores de derecho, porque decían, a ver, aquí lo que el Estado es poder, es plenitud de la potencia, plenitud de la pujanza. ¿Qué carajo me están haciendo ustedes leyes y códigos? ¿Pero para qué? La suprema fuente del derecho es la voluntad del Führer. Ese era el supremo lema, ¿no? Entonces uno ve en los documentos entonces, a estos pobres diablos sin conciencia moral ninguna, tratando de hacer méritos ante el tirano para que les nombren cositas o los dejen ser decanos, y con la esperanza de acabar tal vez algún día en el Tribunal Superior del Reich, pues justificando el exterminio de judíos. Pero vean que en el año 33-34 todavía son años de cierto interés doctrinal, porque es donde aún quiere el régimen justificarse como jurídico en algún sentido, y les interesa hacer ver, al menos a la comunidad internacional, que ellos no han dado un golpe de Estado y que la Constitución de Weimar sigue vigente, ¿no? Y entonces se encargan de hacer la correspondiente doctrina esos constitucionalistas venales que les he nombrado, y crean algo que al menos a los amigos argentinos les sonará, ¿no? Crean el concepto de estado de necesidad del Estado. Crean el concepto de estado de necesidad del Estado, ¿no? Y dicen, vamos a ver, ¿la Constitución qué es? Antes que otra cosa. No me vengan ustedes con definiciones positivistas, que esos positivistas son todos unos judíos homosexuales. Era lo que decían ellos, no lo digo yo, ¿no? No me vengan con palabrerías e instituciones y formalismo. ¿La Constitución es de qué? Del Estado. Si el Estado muere, ¿la Constitución sobrevive? No. Luego, por tanto, el primer mandato constitucional es defender al Estado. Y entonces en la Constitución hay una jerarquía y hay que subordinar lo formal e institucional a lo sustancial. ¿A qué le suena, verdad? Hay que subordinar lo formal a lo sustantivo, y lo sustantivo es la vida del Estado y los valores que alientan la vida del Estado como expresión política del folk, del pueblo, ¿no? Y por tanto, cuando suspendemos la organización territorial del Estado, cuando declaramos en suspenso el principio de legalidad penal, cuando atribuimos a la policía poderes superiores a los constitucionalmente permitidos, y cuando decimos que los ciudadanos no pueden tener derechos contra el Estado por mucho que la Constitución nominalmente se los conceda, no estamos vulnerando la Constitución, sino que la estamos realizando en su más íntima esencia como Constitución del Estado. Porque, repito, si el Estado muere a manos de la insubordinación judía, ya saben, era el mito, y de los soviets y del comunismo, entonces si el Estado muere ya no hay más Constitución, etcétera, ¿no? Bueno, se hicieron nazis casi todos. Se hicieron nazis casi todos. Dígame alguno que no fuera nazi o que no escribiera algo a favor del nazismo. Bueno, el que no militaba escribía a favor. Entonces, ¿qué excepciones hacemos?
unos pocos jovencitos. De los que llegaron a ser conocidos, unos pocos jovencitos que se pusieron a estudiar lógica. Eso es un nota a pie de página, es una historia muy bonita. ¿Por qué empieza a cultivarse en Alemania a partir de los años 30 la lógica formal como lógica jurídica? ¿Por qué se busca esa conexión? Porque algunos jovencitos, como Ulrich Klug, gran penalista, o como todos los Fides, que luego sea gran filósofo del derecho, se ponen a pensar, bueno, ¿yo aquí de qué puedo estudiar para seguir en la academia y que no me comprometa a decir que Hitler es mi ídolo, ¿no? Bueno, pues estudio lógica. Los más honestos estudiaban y escribían sobre lo políticamente no comprometido porque los demás se entregaban en cuerpo y alma. Unos militando y diciendo verdaderas salvajadas, poco menos que inimaginables, como Karl Arendt, y otros, pues, haciendo ocasionales homenajes de pasada al Führer, como puedan ser el caso de figuras tan respetadas entre los penalistas como Karl Engels o como Hans Meltzer, ¿no? Bueno, pero llegamos a donde teníamos que estar ya hace un rato. ¿Y qué pasa después del 45? Es muy interesante la sociología de la obra nazi de los juristas, porque escriben como locos haciendo méritos, pero a partir del 39 va bajando la producción, en el 43 ya están casi todos callados, como si ejercieran, y lo ejercían en el oficio más viejo del mundo, ¿no? En el 43 empiezan todos ya como a disimular y pasan más tiempo en la peluquería ya que en la biblioteca, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque comienzan a tomar postura ante la temida y cada vez más inminente derrota de Alemania. Porque en los años 50, gran parte de todos estos nazis, menos Carl Schmitt, seguirán en sus cátedras. La mayoría serán decanos de sus facultades y muchos llegarán a rectores. Y, por ejemplo, algo que ha estudiado muy bien algún gran Ben Reuters, hasta el año 68, 1968, estamos en el 45, hasta el año 1968, en la mayor parte de las universidades alemanas, las obras publicadas durante el nazismo por estos mismos autores, que ahora eran sus decanos y sus rectores, están en las bibliotecas de las universidades encerradas en un departamento especial, bajo llave, y al que solo se accede con un permiso especial del rector. Están ocultando su propio pasado. Bueno, pues, pero el constitucionalismo. 1949, Ley Fundamental de Bonn. Otra constitución maravillosa. El drama alemán es ese. Hacen constituciones maravillosas para constitucionalistas asquerosos, ¿no? Y entonces, pues pasa lo que pasa, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Miren, la expresión, vamos al grano. Hay una expresión que es fundamental en la historia del constitucionalismo del siglo XX, que es esta. La Constitución es un orden objetivo de valores. La Constitución es un orden objetivo de valores. Y esos valores tienen lo que los alemanes llaman Ausstrahlungswirkung, tienen efecto de irradiación. La Constitución es un orden objetivo de valores, quiere decir que la naturaleza de la Constitución es axiológica, es moral. La Constitución no es lo que la Constitución dice, sino la moral que hay en su fondo. Y en lo que la Constitución, los preceptos constitucionales en su enunciado puedan tener de indeterminados o de oscuros o de necesitados de interpretación, lo que en esa superficie semántica pueda parecernos incierto o oscuro, en el fondo axiológico se vuelve claro y transparente. Luego, aplicar la Constitución no es mirar lo que la Constitución dice, es obrar en consonancia con los supremos valores que bajo la Constitución laten, ¿no? Y esos valores, cuando dice que los valores constitucionales tienen ese efecto de radiación, esos valores impregnan, irradian al resto del ordenamiento jurídico, que pasa a ser, por tanto, un sistema moral, antes que un sistema jurídico formal. ¿Por qué digo 1958? Este es el año capital. Porque ese mismo año, esta expresión, la Constitución es un orden objetivo de valores, aparece en el comentario de Günther Dürich al artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn y aparece en una de las más importantes sentencias del Tribunal Constitucional alemán, que es la sentencia del caso Lüth. Es una sentencia muy importante porque es la que introduce, eso es lo que le da más fama a esa sentencia, la que introduce la llamada Drittwirkung o efecto horizontal de los derechos fundamentales. Eso es un hallazgo decisivo en la historia de nuestro constitucionalismo, pero a la vez
en esa misma sentencia se repite esa expresión de Thürich. La Constitución es un orden objetivo de valores. Günter Thürich comentaba el artículo 1, el parágrafo 1.1 de la Constitución, de la Ley Fundamental de Bonn, que dice esto, ustedes lo conocen. La dignidad humana es unantastbar, la dignidad humana es intocable, la dignidad humana es invulnerable. Esa es la mejor traducción del artículo 1.1 de la Constitución alemana. La dignidad humana es invulnerable. Y dice Günter Thürich, miren, en esa norma está todo. Si el constituyente alemán no hubiera dicho más que eso, el contenido de la Constitución alemana sería el mismo que es. ¿Por qué? Porque todo lo demás que en la Constitución se lee es deducción necesaria, es concreción lógicamente inevitable de la idea de dignidad humana. Y añade, ya no hace falta el naturalismo. El naturalismo ha perdido su razón de ser porque ahora el derecho natural es la Constitución. Y el supremo valor del derecho natural es la dignidad humana, y a partir de ahí todos los derechos y garantías e instituciones que la Constitución establece no son sino deducciones, como digo, de la dignidad humana. Así que hacer control abstracto de constitucionalidad, por ejemplo, ya no es cotejar esto que dice la ley con aquello que dice tal artículo de la Constitución. Es ver si eso que dice la ley es o no constitucional, con el valor moral, dignidad humana. Bueno, yo siempre que a mis estudiantes les cuento esto, les doy un consejo que a ustedes a lo mejor les llega tarde, a algunos, pero que no está de más repetir, que es el siguiente. Miren, cuando escriban cosas de derecho, procuren que no se les entienda, porque eso da caché, pero ante todo, no pongan ejemplos. Los ejemplos envejecen muy mal, porque todo lo que hoy nos parece obvio, mañana se tornó evidente, ¿no? Y miren el ejemplo que nos proporciona Thürich en su comentario a ese artículo 1, en su primera edición y en varias de las sucesivas. Después de afirmar todo lo que les acabo de contar, dice, vamos a ver, ¿qué ley nunca podrá ser en Alemania constitucional si la Constitución es la dignidad y todo lo que de ella se desprende? Si la Constitución es un orden objetivo de valores y esos valores además están jerarquizados y tienen su cúspide en el valor moral / constitucional dignidad. ¿Qué ley nunca podrá ser? ¿Qué cosa jamás? Bajo ningún concepto. El legislador alemán, mientras esté sometido a la Constitución, podrá legalizar. ¿Cuál? Y ustedes dirán, la tortura, la pena de muerte. No, el ejemplo de Thürich es este. La inseminación de una mujer con semen que no sea de su marido. La inseminación de una mujer con semen que no sea de su marido. Bueno, a ustedes les parece obvio que la reproducción asistida y todo esto no tiene problema. Bueno, póngase en el 58 y póngase en Alemania y póngase en aquel constitucionalismo ultraconservador y ex-nazi. Y aquí viene la clave del asunto. Aquí es donde teníamos que llegar y discúlpeme que el rodeo haya sido excesivo. ¿Por qué se inventan lo de que la Constitución es un orden objetivo de valores? ¿Y por qué triunfa de semejante manera esa idea que es el antecedente más importante del neoconstitucionalismo? Y enseguida, aunque ya tengo que ir acabando, enseguida le seguimos la pista a la idea hasta nuestros días. ¿Por qué triunfa eso? Porque aquellos constitucionalistas que eran, o los antiguos nazis, y que eran todos, esto también está estudiado, está hecho el árbol genealógico, todos provenían o de Schmitt o de Schmendt, que eran dos constitucionalistas antipositivistas, acérrimos enemigos de Kelsen, y Kelsen, por cierto, también está estudiado, a Kelsen no se le vuelve a citar en el constitucionalismo alemán hasta los años 80. No vuelve a haber ni una maldita cita, salvo alguna muy ocasional, y muy al final de todo para criticarlo y decir que había tenido la culpa él de todo lo del nazismo. Es decir, para volver a echarle la culpa al judío, ¿no? Pero, ¿por qué esos neoconstitucionalistas? No, todavía no eran neo. ¿Por qué esos constitucionalistas se inventan eso de que la Constitución es un orden objetivo de valores y andan dándole vueltas a la dignidad de esa manera que ya conocemos? Por lo siguiente, su angustia vuelve a ser la misma de Weimar, y es esta. ¿Qué va a pasar el día que la izquierda gane unas elecciones? ¿Qué va a pasar el día que el Partido Socialista se imponga electoralmente y tenga mayoría en el Parlamento? ¿Qué va a suceder? Esto era lo que les aterraba. Van a hacer una ley de divorcio libre. Quizá van a permitir el aborto. ¿Quién sabe si van a autorizar que una mujer pueda ser inseminada con semen que no sea de su marido legal y legítimo, ¿no? ¿Quién sabe qué régimen, qué sistemas de familia se van a inventar o nos van a traer? ¿Quién sabe qué van a hacer con la propiedad
¿Quién sabe qué régimen impositivo? Y esta fue la genialidad de este constitucionalismo conservador, la verdadera genialidad. Esto. Dice, bueno, no importa lo que diga la Constitución y menos aún nos va a importar lo que en la ley ese hipotético legislador progresista establezca, mientras los supremos intérpretes de la Constitución lo seamos nosotros y nosotros tengamos la sartén por el mango en el Bundesverfassungsgericht, en el Tribunal Constitucional. Y como la Constitución es un orden objetivo de valores y el primero de todos es la dignidad, esos valores no son compatibles ni con la inseminación de la mujer, ni con el divorcio libre, ni con el aborto, ni con nada de esto, ¿no? Bueno, ese fue el gran invento. El neoconstitucionalismo de nuestros días viene de esa idea de que la esencia de lo constitucional no es nada semántico, no es nada formal, no es nada institucional, que claro que hay todo un aparataje, que hay toda una estructura constitucional de formas, enunciados, instituciones, mecanismos, garantías, pero que eso palidece ante lo más auténtico profundo de la Constitución, que es lo axiológico, que es la moral, que es lo moral, que son los principios. ¿Cómo llegamos al neoconstitucionalismo? Adolfo, 2 minutos más si me permites y voy terminando, ¿eh? ¿Cómo llegamos al neoconstitucionalismo? Bueno, eso pasa por Robert Alexy, ¿no? Pasa por Robert Alexy y Robert Alexy hace una síntesis genial, ¿no? Robert Alexy es alemán, una persona muy religiosa, posiblemente tiene algo que ver, está en su derecho, una persona muy religiosa, posiblemente algo tiene que ver, y conoce muy bien la historia del constitucionalismo alemán, pero sabe que el antecedente a citar no son estos autores de la llamada jurisprudencia de valores, los Larens, los Durich, los Mount, etc. Y entonces Alexy, manteniendo la esencia de ese pensamiento en el fondo o estructuralmente conservador, que es constitucionalismo conservador, hace la síntesis, la mezcla con Dworkin, ¿no? Dworkin es un biofilósofo de orientación política progresista que estaba en sus particulares luchas, como les dije antes, con el constitucionalismo estadounidense de su tiempo y que crea aquella teoría antipositivista de los principios que divide las normas entre reglas y principios y que insinúa ya la ponderación. Y esa es la aportación crucial de Alexy, porque lo que les faltaba a todos esos constitucionalistas conservadores que decían que el razonamiento constitucional es un razonamiento no técnico-jurídico, sino que es un razonamiento moral, y que nos estaba diciendo, por tanto, que los tribunales constitucionales no tenían que ser tanto tribunales jurídicos como tribunales morales, ¿eh? No tenían que trabajar tanto con reglas como con principios. Entonces, Alexy hace esa síntesis del viejo constitucionalismo alemán de los años 60-70 y los esquemas conceptuales de Dworkin, pero sobre todo la gran aportación de Alexy es su teoría de la ponderación, ¿no? Porque a ellos les faltaba un método. La pregunta vendría a ser simplificado así. Bueno, listo, yo soy magistrado de una alta corte. Yo sé que tengo que aplicar los valores para controlar al legislador, para controlar tanto la validez de la ley como la aplicabilidad al caso concreto. Y eso lo hago desde un sistema de valores, que son valores morales. Bueno, pero ¿y eso cómo se hace? O sea, ¿cómo mido yo si una ley es o no compatible con el valor moral, dignidad humana? Bueno, y ahí es donde donde nos trae la teoría de la ponderación Alexy. Y Alexy nos dice, pondere. Tiene que ponderar. Pero esto hay que entenderlo también. Hay que entenderlo en su contexto. ¿Cuál es el contexto? Alexy publica su gran obra sobre argumentación jurídica en 1978, que fue su tesis doctoral, y su tesis más polémica desde ese mismo momento es lo que se conoce como tesis del caso especial. Esto es muy, muy importante. Nadie entiende ni maldita palabra de la teoría de argumentación de Alexy y de su sentido de fondo si no se sabe lo de la tesis del caso especial. Todo lo demás es ruido para despistar al enemigo. La esencia está en la tesis del caso especial. La tesis del caso especial se formula y se resume así, 2 minutos. El razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general. Lo que se llama la tesis del caso especial, ese es el nombre que le da Alexy. ¿Y esto qué significa? Y le soy completamente leal a Alexy al describirlo. Alexy dice, todo juez
cuando decide, tiene que decidir en 2 etapas o en 2 fases. En la primera fase, tiene que preguntarse cuál es la solución legal para el caso. Dándole, y aquí le doy a legal el sentido a la expresión, el sentido más amplio posible. Tiene que preguntarse ese juez, conforme al sistema jurídico positivo, para este caso que a mí me toca juzgar ahora, ¿qué soluciones se siguen? ¿Qué manda la ley para esto? ¿O qué dice la Constitución? ¿O qué nos marca el precedente vinculante? ¿O qué se sigue del reglamento que precisa la ley aquí? Y es eso complementado con la jurisprudencia y con la doctrina y con la dogmática. Esa es la utilidad de la dogmática, nos dice Alexis, ¿no? Complementar el sentido de la legalidad. Bueno, y entonces ese juez, en esa primera fase, constata, no, pues ley en mano, constitución en mano, sistema jurídico positivo en mano, la solución que yo tengo que dar para este caso es esta. O la horquilla de soluciones posibles, según las interpretaciones que quepan, son estas 2 o estas 3. Listo. Ahora que ya sé, primera fase del razonamiento, qué es lo que el sistema jurídico positivo me manda, ahora tengo que someterlo a un cotejo o comparación con lo que me ordena la moral, con lo que me ordena la razón práctica. El razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general, y el razonamiento práctico general es aquel mediante el cual solucionamos dilemas prácticos. Cuando uno tiene una alternativa, no sé qué hacer, si casarme con esta mujer o no casarme con esta mujer, tengo un dilema y empiezo como a poner pros y contras, a favor y en contra. Si uno dice, no sé si enviar a mi hijo a un colegio público o a un colegio privado, es un genuino dilema de uno, ¿no? Y empiezas a sopesar, a ponderar pros y contras. En abstracto, mi idea de lo público, mi idea de lo privado, más las circunstancias del caso concreto, a qué distancia de mi casa está el colegio público más cercano, a cuál está el privado, etc. Y entonces, así resuelvo mis dilemas prácticos, mis dilemas sobre qué debo hacer y qué será lo correcto que yo decida. Bueno, pues lo que Alexis nos está diciendo es, el juez, después de que haya visto lo que la ley para el caso determina o las condiciones que pone, tiene que poner en un plato la ley y las razones morales de fondo, razones a favor de aplicar la ley, incluidas razones de seguridad jurídica, más razones morales en contra de la solución legal o incluso de la solución formal o semánticamente constitucional. Y cuando son muy fuertes las razones contra la legalidad, como el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general, entonces las razones morales de mucho peso derrotan, y por eso derrotan a las razones legales y hasta las nominalmente constitucionales, ¿no? Y por eso el empeño de toda esta teoría del derecho actual en subrayar machaconamente que toda norma jurídica es derrotable. Toda norma jurídica es derrotable. Eso no es una cuestión ontológica o de naturaleza de las normas. Es derrotable para la teoría del derecho que la haga derrotable, y la teoría principialista tiene como razón de ser, para bien o para mal, justificar la derrotabilidad de cualquier norma, incluida la constitucional, a manos de un razonamiento que en últimas es moral, en la segunda fase es moral, porque el derecho es el razonamiento jurídico, tesis del caso especial, es un caso especial del razonamiento práctico general. Y entonces, ¿cómo se hace? En la primera fase de ese razonamiento, el juez tiene que razonar como un jurista, aplicar criterios de interpretación, criterios de relaciones entre normas, mirar si la norma es válida, vigente, aplicable, etc. Pero en el segundo paso razona como una persona que resuelve dilemas morales. Ahí ya no razona como un técnico jurídico, no razona como un ingeniero, sino que razona como un moralista, ¿no? Y el instrumento se lo da la ponderación, porque los pesos que en la ponderación se establecen son pesos morales, son pesos de razones sobre el deber ser, en términos de corrección, son pesos en clave de justicia. Y por eso, cuando las razones de justicia contra las razones de legalidad o de justicia legal son muy fuertes, hay que derrotar la norma. Bueno, ¿y esto por qué es malo? Me dirán ustedes, y ya sin palabra de honor, que termino en otros 5 minutos, aunque sea, y mi prejuicio me acueste más tarde y con el permiso de Adolfo, ya que lo estoy pasando bien a costa de ustedes, pues disfruto otro minuto. Miren, ¿y esto por qué es malo? Pues esto es malo porque significa lo que sigue. Sea cual sea el derecho que su Constitución o la norma legal X de su país, de usted, le otorgue,
y que en principio o prima facie, como dicen los alexianos, vincule al juez que va a decidir su caso, tengan usted en cuenta que esa norma al juez solo le vincula, así en principio o en la primera fase, pero que sea cual sea el derecho suyo, piensen, mi derecho a no ser torturado, mi derecho a que no se me aplique la pena de muerte, mi derecho a pagar solamente el impuesto que la ley diga que tengo que pagar, y ahora les pondré cualquier otro ejemplo, sea cual sea el derecho, el juez tiene que pasarlo, según esta doctrina, por el tamiz de la justicia y por tanto, y por el tamiz del peso, y el juez tiene que acabar condenando, y por tanto, usted no tiene ningún derecho seguro. Usted ya no tiene ningún derecho seguro. Y ahora vamos al ejemplo, para que no me extienda más, vamos al ejemplo para mí más fácil, pero real como la vida misma. Y les voy a hablar de un juez, de un caso de un juez que estuvo a punto, decían por aquí las malas lenguas, de emparentar con los hermanos argentinos, ¿no? Porque picaba bastante alto, y él se llama Baltasar Garzón, ¿no? En sus países un ídolo, en los nuestros, en España, un tipo que no queremos nada, y en esto hemos acabado coincidiendo las izquierdas y las derechas y todos. Bueno, caso, vamos directos al grano. Caso, dice la ley orgánica penitenciaria española, artículo 59, que no se podrán intervenir las conversaciones de los presos con sus abogados en la cárcel, salvo en la ocasión excepcional de que estén encarcelados, estén siendo investigados en prisión preventiva por terrorismo, y entonces solo con mandato judicial. Bueno, Garzón mandó que se pusieran micrófonos para espiar las conversaciones que con sus abogados tenían unos sospechosos investigados en prisión preventiva por distintos delitos económicos. Era una trama de alta delincuencia económica, de corrupción del Partido Popular, que es el partido conservador de aquí. Entonces Garzón manda que les coloque micrófonos, ¿no? Y se lo manda a la policía, dice, espíeme a esos, ¿no? La policía le dice, no, oiga, que creo que no se puede. Garzón comete el primer error grave, ¿no? Cuando uno cobra, como él cobraba por entonces, 20.000 euros por una conferencia de 1 hora, uno tiende a considerarse invulnerable, craso error, ¿no? Procuren, mientras se hacen ricos, seguir sintiéndose frágiles, ¿no? Y entonces Garzón comete su primer error, que es que pone por escrito, hace un auto ordenándole a la policía y lo motiva. Y da las siguientes motivaciones, Garzón, por escrito, digo, lo justifica, argumenta su orden de que se intervengan esas comunicaciones, expresamente prohibida por la ley que había sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Dice, uno, porque son delincuentes muy peligrosos. Son delitos muy graves. Sí, graves sí, pero no son terrorismo. Dos, porque es una banda muy bien organizada y va a ser muy difícil, son profesionales y va a ser muy difícil conseguir pruebas incriminatorias si no hacemos algo un poquito más allá de la ley, ¿no? Tres, es posible que los abogados formen parte de la misma trama. Y cuatro, dice Garzón, si algún fragmento de las conversaciones intervenidas versa sobre estrategias de defensa en juicio, esos fragmentos hay que borrarlos para mantener la paridad de armas. Y entonces la policía le pregunta por escrito, había un jefe de policía ahí que fue el tipo más inteligente de todo este asunto. El policía le pregunta por escrito, doctor Garzón, significa que nosotros, siguiendo su orden, ponemos los micrófonos, escuchamos y borramos, y Garzón le contesta por escrito, segundo error atroz. No, ustedes nos dan las grabaciones íntegras a nosotros, y el fiscal y yo escuchamos todo y ya les decimos lo que tienen que borrar después. Con lo cual no hay que explicar de qué manera, qué concepto de paridad de armas tenía este señor que quería acabar viviendo en el calafate. Bueno, y entonces, ese es el motivo porque ese fue el asunto porque Garzón fue expulsado de la carrera judicial por prevaricación, como aquí se dice, o prevaricato como otros países, pero no es ese el pleito que nos interesa. El pleito que nos interesa es el que tiene lugar cuando se descubre alguno de esos micrófonos y los abogados
de esos presos se van al tribunal competente a decir, oiga, que se declare la nulidad radical de cualquier prueba así obtenida y de todas las que de aquí se deriven, esas cosas de la rama del árbol envenenado, no sé qué, o la fruta del árbol silvestre, yo no sé cómo lo llaman ustedes los procesalistas. Bueno, y entonces el tribunal dice, sí, prueba nula de raíz, su ilegalidad es absoluta. Pero ahí es donde mi amigo Atienza, siguiendo el camino abierto en un voto particular en esa sentencia, donde mi colega y amigo Manuel Atienza, que es buena gente, pero a veces no se da cuenta de que está siendo esbirro del mal, pues escribe un artículo y ahí comienza la polémica que acabó estando presente en nuestro librito, un debate sobre Constitución, que publicamos juntos Atienza y yo. Bueno, ¿cuál es el argumento de Atienza y de aquel juez disidente? El siguiente, dice, oiga, esa sentencia que anula esta prueba por ilegal es errónea, está mal. ¿Y cómo así? Es una prueba formalmente ilegal, pero completamente conforme con la Constitución. Es ilegal, pero es constitucional, hombre. ¿Y eso cómo se sabe? Se tenía que haber ponderado. ¿Se tenía que haber ponderado qué? Se tenía que haber ponderado la norma legal, no se pueden intervenir las comunicaciones. En esto va siguiendo el esquema de la EXI. Más el principio subyacente, que es el principio de defensa como parte del debido proceso, y hasta la legitimidad, meter en la balanza la legitimidad de esa norma, la norma legal tiene, por tanto, muchos tantos a favor, porque protege una cosa buena, la paridad de armas, el derecho de defensa, etcétera, ¿no? El debido proceso en última instancia. Bueno, eso se tiene que haber ponderado contra un principio constitucional que aquí, clarísimamente, dice Atienza, derrotaba a esa norma legal. Excepcionalmente la derrotaba, pero la derrotaba. ¿Y por qué la derrotaba? Precisamente por las razones que había dado Garzón, nos dice. Porque es muy difícil conseguir pruebas, porque son delincuentes muy organizados, porque son delitos graves contra el bien del Estado, porque es corrupción pública, etcétera. Bueno, y la polémica comienza entre nosotros cuando le pregunto, bueno, Manolo, ¿y me puedes decir cuál es el principio constitucional que en este caso derrota a la norma legal? Y la respuesta es el principio de eficaz persecución del delito por el Estado. Siguiente pregunta, ¿me puedes decir en qué artículo de la Constitución española aparece el principio de eficaz persecución del delito por el Estado? Y la respuesta, amable, como siempre en él, viene a ser esta, que yo ahora caricaturizo. En ninguno ni falta que le hace, porque es un principio constitucional implícito. ¿Y implícito por qué y de dónde? Dice, porque si el Estado permite el derecho penal y la Constitución habilita tribunales penales, en fin, si es constitucional la persecución del crimen, tenemos que suponer que la Constitución quiere una persecución eficaz y eficiente del crimen. Y por tanto, no hay que ponerle excesivas trabas formales cuando se trata de perseguir el crimen grave. Bueno, ahí está, si quieren saber cómo siguió la discusión, búsquense el librito en cuestión que es barato, o yo se lo envío si quieren, pero aquí es donde extraigo la consecuencia final. Independiente por completo de las buenas intenciones de Manuel Atienza, que él solo quería defender a Garzón, yo creo que por simpatía política. Pero el problema es aterrador esa ponderación, es aterradora. ¿Por qué? Porque ya no tenemos absolutamente ningún derecho seguro. No tenemos ninguna garantía, ni sustantiva ni procesal, porque todo tiene que pasar por el control de la ponderación. A mí la Constitución me dice que tengo derecho a X, a no ser torturado, pero a partir de este momento de que se impone este principialismo ponderador, cualquier derecho de cualquier tipo y de cualquier escala que mi sistema jurídico a mí me reconozca o me otorgue, cualquier derecho, yo ya no debo entenderlo como tengo derecho a X, sino de esta manera, tengo derecho a X a no ser que mi derecho sea derrotado por un principio constitucional expreso o implícito, tal como lo interprete el juez de turno. Ya no tenemos derechos. Bueno, última cosita, esto ya sí son 30 segundos. Ahora pongan este asunto, pongan esta doctrina que nace en Alemania, pero a la que no hacen demasiado caso los tribunales alemanes, que pasa por España, pero a la
que no hacen demasiado caso los tribunales españoles, porque en realidad los tribunales alemanes o españoles nombran mucho cosas como proporcionalidad, etcétera, pero es muy fácil demostrar que siguen siendo parte de una cultura jurídica de base garantista. ¿Eh? Bueno, ahora me ponen esto en Venezuela. ¿Eh? O ahora me ponen esto en cualquier país que ustedes quieran, con Perón o sin Perón. ¿No? Y me ponen esto en contextos en los cuales la independencia judicial es bastante cuestionable y la carrera judicial más que vertical suele ser horizontal y desnudos, ¿no? Y entonces me ponen este principialismo ponderador y escasamente garantista con los derechos en lugares donde los jueces o son estómagos agradecidos, muchos jueces, no generalicemos, pero muchos jueces de altos tribunales o son estómagos agradecidos o son ciudadanos aterrorizados, ¿no? Y a continuación se preguntan a favor de quiénes van a ser las ponderaciones cuando esté en juego algo importante. Cuando se trata de decir si tiene o no derechos el oso chucho, como pasó en Colombia hace poquísimo, pues esos mismos jueces le van a dar la razón al oso chucho, van a salir en los periódicos hasta de China diciendo que qué magistratura tan progresista. Pero el oso chucho a mí me tiene sin cuidado si la comparación es con los derechos, las garantías y las expectativas de mis hijos. Es más, si hace falta al oso que se lo coman mis hijos. Y soy amante de la naturaleza y de todo. Hace poquito, no, y el último viaje ya hizo mucho, pero hace 2 años pasé un cierto tiempo en Perú y a una buena persona se le ocurrió contarme como cosa buena que un tribunal de Perú acababa de reconocer el derecho de los perritos a subir en ascensor a su casa, ¿no? Había habido una sentencia que a este interlocutor le parecía ejemplar porque una comunidad de vecinos no permitían que las personas con perros subieran en el ascensor, tenían que subir por las escaleras, presentó la tutela o como se llame este buen hombre, el tribunal le dio razón en nombre de los derechos de los animales, también a la comodidad y no sé qué. Y a veces uno tiene estas cosas de mal carácter. Yo le dije, ¿sabe qué haría yo con su perro? Yo lo fusilaría ahora mismo y lo daría a comer a los pobres, ¿no? Porque en un país, maldita sea, donde hay cientos de miles de niños sin escolarizar y que tienen el hospital más cercano a 500 kilómetros, que se estasíe la burguesía ociosa porque el puto perrito puede ir en ascensor, es indicio no de un avance jurídico, sino de una degeneración moral. Y eso es lo que se llama jurisprudencia simbólica en mi concepto. Tribunales que se legitiman, fingiéndose revolucionarios, rupturistas, reformistas y muy sociales, en las sentencias en las cuales bien poco importa para los poderes establecidos si el oso chucho tiene una jaula mayor o menor. Tribunales que después no aplican las herramientas cuando sí empiezan a estar en juego derechos importantes, por ejemplo, algo común a muchos otros países, ¿no? Me parece bochornoso que en países donde los cuales los presos carecen del más mínimo derecho y de la más mínima posibilidad de vida digna por el hacinamiento de las cárceles, haya tribunales que se legitiman como progresistas sentenciando que, claro, que están obvio y reconocible ese derecho y que se ordena al gobierno que de inmediato ponga haga cárceles nuevas, ¿no? Lo progresista es decir, de inmediato sus presos a la calle. O lo progresista es utilizar el derecho de daños, que es la gran herramienta sin descubrir el derecho de la responsabilidad civil extracontractual o de la responsabilidad patrimonial del Estado, utilizar ese derecho para decir cada vez que un preso se muera de tuberculosis o porque lo violaron 7, a su familia se la indemniza con $100 millones. Y a partir de ahí tenemos derechos y tenemos garantías y no tenemos jueces fingiéndose primadonas cuando en realidad son moralmente mudos, ¿no? Y éticamente inimputables, ¿no? No, tranquilo, que no me va a dar un infarto, no me excito. Pero, ¿a dónde vamos? Necesitamos Estado constitucional y democrático de derecho, y la vía para construir derechos de los ciudadanos y la vía para construir garantías para los ciudadanos y la vía para hacer Estado social es la ley. Y necesitamos una nueva cultura de la legalidad. Y necesitamos las constituciones poniendo límites a la legalidad. Pero los límites están en el
texto constitucional y sus interpretaciones posibles. Si la Constitución dice que no se me puede torturar, no se me puede torturar ni aunque sea para salvar la vida de 8.000 niños. No se me puede torturar. Y esa teoría está, tal como la estoy formulando de un modo tan demagógico, está en otro constitucionalismo completamente ocluido y desconocido en nuestro tiempo, que se llama esa teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales, que es que cuando el tema da de lleno en el derecho fundamental o la garantía, por principio, por decencia y porque somos constitucionalistas, no se pondera. No se pondera y además, pero esto se lo dejo para otro día, y además si hay algo falso, de toda falsedad, es esa idea de cómo resolvemos los conflictos de derechos si no ponderamos. Los conflictos de derechos no existen. Los conflictos de derechos son algo que se inventa para ponderar. No existen conflictos de derechos. Lo que hay que construir es una buena teoría de los derechos y lo que hay que persuadirse es de algo tan simple como esto. Mi derecho a no ser torturado nunca jamás entra en conflicto con ningún otro derecho. No es que si torturándolo usted salvamos la vida de 100 niños, hay un conflicto entre su derecho a no ser torturado y el derecho a la vida de esos 100 niños. Mentira. Ese conflicto lo está creando usted, igual que cuando usted crea el conflicto entre mi derecho a no ser torturado y el derecho del Estado a su seguridad. Y me vuelve a lo de Estado, necesidad del Estado. ¿Qué le voy a decir a los hermanos argentinos sobre esas cuestiones? ¿Quieren que no vuelva a pasar? ¿Quieren que no les vuelva a pasar? Y hago votos. ¿Por qué no? Construyan de una vez. Y los españoles no estamos tampoco para lanzar cohetes, que diríamos aquí. Pues construyamos de una vez un Estado constitucional y democrático de derecho basado en leyes que se respetan, en jueces independientes, imparciales, profesionales y bien formados. Evitemos que acaben en las altas cortes esos profesores que hacen la calle. Busquemos una justicia seria, honesta y profesional, y a lo mejor conseguimos que las viejas historias no se repitan. Bueno, y me disculpo por todo, por el tiempo, por los excesos verbales, por la vehemencia y por haber agotado seguramente la paciencia de mi amigo Adolfo, y a su disposición si quieren que charlemos un poquito. Gracias, Adolfo. No solo no se agotó, sino que estoy encantado, ¿no? Una conferencia muy dura, muy dura. Te he visto muy entusiasmado, enojado. Primera vez que te veo enojado con la vida. Es agua, ¿eh? Enojado con las ideas. Pero cuánta verdad has dicho, ¿no? Además, cómo se ha emparentado esto que en la Argentina está tan de moda con los jueces, con los ex magistrados, filósofos connotados que defienden estas ideas, y que se está imponiendo a pasos agigantados en todas partes de América Latina, que te digo en el Perú, en Colombia, por Dios, en la Argentina, ¿no? Oye, me pareció magnífica, muy dura la conferencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, 5 minutos más, pero aprovechemos la presencia de Juan Antonio, que además está motivado para hablar de estas cosas. Te veo, Jorge, dice que hace alguna pregunta, sería bueno, ¿eh? Podría, doctor, aprovechar a Juan Antonio, me gustaría hacer una pregunta. Para tratar de comprender, digamos, lo que sostiene el pospositivismo y esta argumentación jurídica de Alexis, principalmente o personalmente, tal vez le pasa mucho, pero cuando tratamos de entender el pospositivismo o el neoconstitucionalismo, creo que una de las dificultades que tenemos es entender esta tesis de la unidad de la razón práctica para justificar en última instancia mediante razones morales. Juan Antonio, ¿podrías por favor de alguna manera explicar eso en palabras como sencillas o que se pueda comprender? Sí, gracias, muchas gracias, estimado Marcos. Bueno, rápidamente, primero, tenemos un problema nominal, un problema de
conceptual. Aquí todo el mundo sabe lo que es el positivismo cuando toca criticarlo, pero luego cuando uno dice, oiga, usted neoconstitucional está mal, dice, no, yo soy pospositivista. Ah, bueno. Dice, bueno, pues entonces voy a criticar al pospositivismo. No, ahora me toca neoconstitucionalista. Vamos a ver. Por ejemplo, mi admiradísimo, y esto no tiene ninguna ironía, porque lo admiro mucho y lo quiero mucho, mi admirado amigo Manuel Atienza, en los últimos años dice pestes del neoconstitucionalismo, ¿no? Y él dice que no tiene nada que ver el neoconstitucionalismo, que son todos unos locos, con su pospositivismo. Él está como volviendo, si es que alguna vez estuvo más allá, o está ciñéndose a un planteamiento mucho más puramente alexiano, mucho más puramente principialista, ¿no? Entonces, es difícil. Yo tiendo a identificar esas dos posturas y desde luego pienso que en los países latinos en general y en Latinoamérica no están diferenciadas, ¿no? Yo tengo dos grandes amigos que uno se dice pospositivista, Manuel Atienza, otro se dice neoconstitucionalista radical, que es Alfonso García Figueroa, y yo creo que están de acuerdo en todo, pero ellos discuten como si fueran, ¿no? Dicen que no hay peor cuña que la de la misma madera, ¿no? Entonces, y las mejores discusiones se dan siempre en el seno de las familias, ¿no? Bueno, pero vamos a lo que importa de la pregunta. Unidad de la razón práctica, yo creo que esto se explica volviendo a hacer referencia a la tesis del caso especial de Alexis. Quiere decirse que el derecho es moral y por tanto la práctica jurídica tiene una dimensión de práctica moral, es decir, de decisión moral. ¿Por dónde arrancaríamos esto? No más de 5 minutos, además me voy a poner el reloj enfrente y voy a cumplirlo. Mire, la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral, ese es el principio de todo, ¿no? Si uno busca cuál es la diferencia entre positivismo y, que lo llamo yo moralismo, pero si quieren díganle pospositivismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Tiene que ver, hay otras, pero la principal es esta, separación conceptual entre derecho y moral. ¿Qué significa conceptual? Quiere decirse que una norma jurídica que lo sea, de acuerdo con los requisitos del sistema jurídico de que se trate, el argentino, el colombiano, el peruano, el español, una norma que lo sea, según los requisitos de ese sistema jurídico, requisitos que van a ser formales, procedimentales e institucionales, una norma que sea derecho, según el derecho argentino, no deja de serlo por el hecho de que sea injusta o inmoral. De la misma manera que una norma moral que lo sea, por ejemplo, para usted y dentro del sistema moral al que usted se acoja, una norma moral que lo sea, no deja de ser la norma moral que es válida en ese sistema por el hecho de ser antijurídica. Es decir, pongamos que a usted o a mí, da igual el ejemplo, ¿verdad? El aborto voluntario nos pareciera moralmente un crimen atroz, moralmente. Nos pareciera suprema injusticia. Asumamos eso como hipótesis. Bueno, entonces, por el hecho de que usted o yo, o medio país, o la mayoría, piense que es injustísima la norma jurídico-positiva que permite dentro de unos plazos el aborto voluntario de la mujer, por mucho que nos parezca injusta, no deja de ser norma jurídica. O sea, norma jurídica injusta, para los que así pensamos. Y al revés, su convicción moral o la mía, si fueran esas, sobre el aborto, no deja de tener la validez que tenga dentro de ese sistema moral por el hecho de que su contenido sea antijurídico. Es decir, lo que sea moral no depende del derecho y lo que sea jurídico no depende de la moral. Esa es la tesis que afirma el positivismo, que por tanto, como separa derecho y moral, lo que nunca va a afirmar es que una norma jurídica, por el hecho de ser jurídica, sea además moral. Si cada cosa es lo que es, cada sistema califica desde sus patrones y es perfectamente posible decir que hay una norma que es jurídica desde el punto de vista interno de ese sistema, digamos, y que al mismo tiempo es inmoral. O lo es para usted o lo es para mí. Y si somos objetivistas morales, diremos, creemos que es objetivamente moral. Se puede ser objetivista moral y afirmar la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral. O sea, para ser positivista jurídico no hay ninguna necesidad de ser un relativista moral o un escéptico moral. Esto, por citarles a un autor argentino, un viejo amigo con el que tuve muy amistosa relación algún tiempo, esto lo autorizó muy bien Ricardo Caracciolo, por ejemplo, de Córdoba, ¿no? Bueno,
Entonces, esa tesis de la separación conceptual en derecho moral es identificatoria del positivismo y la niega el antipositivismo, o el pospositivismo o el justnaturalismo, porque ellos afirman la unidad de la razón práctica y lo que dicen es que el derecho es todas las disciplinas, materias que se ocupan del hacer, de la acción humana, forma parte del mismo conglomerado, que es el de la razón práctica, ¿no? Siempre que hay una regla sobre las conductas, una reglamentación de la conducta, en últimas, con las especificidades que sean, siempre de lo que se trata es de hacer lo correcto. Por tanto, lo jurídico formal está siempre subordinado a lo correcto. Igual que las reglas de cortesía, si vamos al sistema de reglas de educación, reglas de cortesía, eso está subordinado a lo correcto. Porque a fin de cuentas son últimas, para lo que sirven todos los sistemas normativos es para construir una sociedad justa, una sociedad bien ordenada. Entonces, así visto, desde este punto de vista, no hay separación conceptual entre derecho y moral, sino que hay imbricación. Lo que pasa que esa imbricación o esa relación necesariamente es con la moral objetivamente correcta, con la llamada moral crítica, no con la moral positiva. Es decir, si los moralistas dijeran que el juez tiene que someter la aplicación de la ley jurídica al análisis en clave de su personal moralidad, esos moralistas serían anarquistas, porque estarían diciendo, no, pues va a haber tantos sistemas jurídicos como jueces, porque cada uno que filtre la ley por sus personales convicciones, honestamente y lo que sea. No. El iusmoralismo, esto por ejemplo lo tiene muy claro Manuel Atienza, el iusmoralismo, todo, el pospositivismo, que sea, presupone el objetivismo moral. Entender esto, que es un poquito, es decisivo. Para ser pospositivista se puede ser escéptico en materia metaética u objetivista moral. Pero para ser moralista congruentemente, solo se puede ser objetivista moral. Es decir, la moral que condiciona la validez y aplicabilidad de las normas jurídico-positivas es sí o sí la moral verdadera. Es sí o sí la moral correcta. Luego, ese objetivismo moral puede ser de base realista o puede ser de base constructivista. Esto lo nombro y lo dejamos ahí para otro día. Entonces, la razón práctica es una. Y lo normativo no son compartimentos aislados conceptualmente, porque, ojo, lo que ningún positivista niega es que materialmente las conexiones son múltiples, eso nadie lo niega empíricamente. Es decir, el derecho penal y el derecho civil y cualquier legislación y la Constitución revelan convicciones morales de quienes la hicieron, del grupo dominante, de eso, de lo que sea. No es eso lo que se niega, es conceptual. Y proyectado sobre el juez es lo siguiente, y por eso es política toda teoría. Queremos un juez que aplique la ley dentro del Estado constitucional y democrático de derecho, donde esa ley es legítima, que la aplique sin derrotarla, interpretándola con la flexibilidad que su indeterminación permita, o queremos un juez que la filtre desde la moral, es decir que pondere. Es una decisión a fin de cuentas política. ¿Cuál es mi tesis? ¿Cuál es mi razón para preferir el positivismo como doctrina jurídica que mejor se acompasa con este artefacto, digamos, Estado constitucional y democrático de derecho? Bueno, la siguiente, ¿no? El neoconstitucionalismo, lo formulo de una manera muy abrupta y provocativa. El neoconstitucionalismo es inconstitucional. ¿Por qué? Porque por definición en nuestros estados y bajo estas constituciones no hay una moral oficial, no hay una moral verdadera. Nuestros estados no son religiosamente constitucionales y tampoco son moralmente confesionales. ¿Qué significa esto? Nuestras constituciones nos permiten a todos los ciudadanos, este es el primer derecho, y si no que se lo pregunten al constitucionalismo estadounidense. Nuestros primeros derechos son derechos de libertad, y luego vienen otros muy importantes también. ¿Cuáles libertades? Libertad de pensamiento, libertad ideológica, libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de manifestación, libertades políticas. ¿Y eso qué significa? Que por definición nuestras constituciones nos presuponen diferentes y pensando lo opuesto. Es que si en nuestra constitución cabe por igual el que cree que no hay nada injusto en el aborto voluntario y el que cree que es suprema inmoralidad, si cabemos todos ahí y además la Constitución
no tomó partido, como pasó en el caso de la Constitución española, por ejemplo, cuyo artículo 15 dice todos tienen derecho a la vida, pero no definió quiénes eran todos y entonces quedó abierto. Bueno, si en nuestras constituciones cabemos todos y ni lo que piensa usted ni lo que pienso yo contradice de frente nada que la Constitución diga, es porque por definición no hay una moral constitucional verdadera, sino que hay un marco moral que es diferente. Entonces, cuando un tribunal constitucional dice que de estas dos opciones que nominalmente caben ambas en la Constitución, solo es constitucional esta, la suya o la mía, porque es lo que resulta de ponderar los valores y principios constitucionales, esa es una manera radical de negar la Constitución misma. ¿Por qué? Porque la hace, porque nos está diciendo que la Constitución ya no es de todos, sino que en ese tema, y luego serán todos, la Constitución solo es de uno. Y da igual que ese uno sea de derechas o de izquierdas, católico o ateo. Por tanto, la unidad de la razón práctica, por definición, no funciona dentro de un Estado plural y pluralista, donde, a falta de la moral verdadera, porque es inconstitucional imponer una moral verdadera, a falta de la moral verdadera, lo que hay son mecanismos de legitimación. Y eso, y para entender eso, basta leer a Kelsen de Esencia y Valor de la Democracia. Mecanismos de legitimación, ¿qué significa? Que la única, como la Constitución, uno, la moral es de cada uno y el derecho es de todos. Dos, lo que la Constitución dejó abierto es porque no quiso cerrarlo. Tres, si las constituciones no lo cierran todo, como si fuera un catecismo, es para que todos quepamos dentro. Para hacer no sociedades homogéneas, sino sociedades plurales y pluralistas. 4 o 5. Y las propias constituciones establecen unos mecanismos para concretar en ley lo que la Constitución quedó abierto. Porque a la postre hay que decidir si el aborto está permitido o está prohibido. Bueno, y si la Constitución no dijo si estaba prohibido o estaba permitido, eso le toca al legislador. Pero el legislador somos todos. Otra cosa es que usted diga, no, pues yo me abstengo. Bueno, listo, no. Ya, a mí me cae mejor Carl Schmitt que Kelsen. Bueno, listo, no. Sueño con Evita, pero ahora revestida de armadura. Pues muy bien. Pero está en su derecho, cabe su idea en la Constitución, pero no es la de la Constitución, ¿no? Y entonces, lo que la Constitución establece es un mecanismo de legitimidad como respaldo de la legalidad. Y eso es lo contrario de entender que la legalidad tiene que estar sometida a la moralidad. La legalidad tiene que estar sometida a la legitimidad. Y la legitimidad significa procedimientos democráticos, procedimientos de democracia deliberativa. Y entonces la verdadera tensión que tenemos que establecer no es entre legalidad y moralidad, es entre legalidad y legitimidad. Y a más legítima la norma, menos justificación constitucional para someterla a un control de moralidad. Por tanto, menos legitimidad para andar ponderando. Esto me lo invento yo. Oiga, qué maravillosa teoría se inventó. No, esto es Habermas contra Alexis. Esto es Habermas contra Alexis. Y diciendo, el sistema de la ponderación es una maravillosa manera de describir cómo funciona la democracia deliberativa. Esto es obvio que el legislador pondera y que pondere así es un modelo de racionalidad. Pero al juez, donde la ley sea legítima, porque nace en el seno de una constitución que establece un aparato institucional democrático, donde la ley sea legítima, al juez a aplicar y a callar, y ponderar, que pondere en su casa y que decida si se compra un colchón nuevo o se sigue durmiendo como un vagabundo en el suelo, porque es un avaro. Pero usted, señor juez, pondera en su casa, la ponderación se la mete en su casa. Ese sería el planteamiento. Entonces, unidad de razón práctica ya la tenemos. Es la unidad de la razón democrática. Decidiendo entre todos lo que para el Código Civil o para el Código Penal está bien o está mal. Y en lo que afecta a mis decisiones particulares, la Constitución le garantiza las libertades básicas para que usted pueda realizarse sin estar sometido a ningún dictador, ni con toga ni sin toga. Pero no se lleva, estimado Marcos, vamos a perder estrepitosamente, moriremos dándole patadas en las pinillas al delantero contrario, pero hay poco futuro para todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Antonio, ya la gente está desde las 4 de la tarde. Bueno. Una charla de más de casi 2 horas.
Yo estoy encantado y yo seguiría con toda tranquilidad una sobremesa larga con una copita que nos acompañe, ¿no? Pero ya es hora de cortar esto. Claro Te que sí. agradecemos todos, esta maravillosa conferencia. Voy a enviarte de inmediato una constancia, un diploma de ser profesor, donde consta de de esta conferencia y que sos profesor invitado a la maestría. Te despedimos todo con un gran abrazo. Yo lo aplaudo a Juan Antonio, yo lo aplaudo y le mando todo En un YouTube afecto. también lo